Cuando hablo del método BMWP, muchachos, estoy hablando entonces de comunidades de macroinvertebrados. Pero recuerden que el método se llama bmwp.col de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando ahí? Macroinvertebrados. Cuando nosotros empezamos a estudiar el método y empezamos a hablar de las comunidades, tenemos que tener en cuenta que las comunidades de macroinvertebrados que nosotros conseguimos, así como en el otro método era fitoplancton, fitoventos, aquí entonces ¿cómo son las comunidades? Neuston, Necton y Ventos. Si ustedes miran o miramos un cuerpo de agua, les voy a decir entonces que ese cuerpo de agua tiene las siguientes delimitaciones. ¿Cómo se llama esta zona que está acá? ¿Recuerdan el nombre de esta zona, la de abajo? ¿Zona qué? Sedimento. ¿Cómo era? ¿Pela qué? Abismal. Zona abismal, zona pelágica, zona profunda, ¿sí? Entonces, la pueden llamar como zona abismal, zona pelágica, zona fosorial, zona profunda. Les pregunto, ¿ustedes creen que en esta zona el oxígeno es muy bueno o bajo? Bajo. ¿Cómo es la temperatura del agua ahí? Fría. La temperatura es baja, pero como hay tanto sedimento, la tasa fotosintética es reducida, por lo tanto no hay casi oxígeno disuelto. Recuerden que en esta zona, si ustedes consiguen formas de vida, vamos a encontrar riqueza. ¿Qué es riqueza? Abundancia de individuos, pero pocas especies. O sea que es como una mala condición del agua estar muy por debajo, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba esta zona de acá? La superficial. La zona lignética, bien. Zona lignética. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que en un cuerpo de agua hay otras dos zonas que yo distingo. Esta zona de aquí para arriba, que la llamo zona litoral, y de ahí para abajo hablamos de una zona sublitoral. ¿Sí? Zona litoral y la zona sublitoral. ¿De acuerdo? Y aquí tengo un nivel que se llama el nivel trofogénico. ¿Da? Este es el nivel trofogénico. Esta de acá se llama el nivel respiratorio. Y esto es un nivel que se llama de amortiguación. Y si yo analizo, aquí está pasando algo. Mira lo que pasa ahí con estos niveles. Entonces, yo empiezo a estudiar el agua y entiendo que hay una zona, la zona lignética, que hay más bien poca diversidad. Generalmente uno en la zona lignética no debe trabajar tampoco en la zona profunda. Pero entre la zona lignética y la zona profunda hay una amortiguación en cuanto a los niveles de CO2 y oxígeno, ¿cierto? Donde se da un intercambio. Siempre en la zona más baja hay más CO2 y en la zona más alta o hacia la parte lignética hay mayores concentraciones de oxígeno.
Eso lo puede uno medir. Es más, uno puede medir también, por ejemplo, el color del agua a través de una cosa que se llama disco Secchi, que también lo tengo pedido. Donde usted mete, es un plato que usted lo mete y a cierta profundidad él se va a perder. Se distraen por cualquier cosa, ¿no? ¿Bien? ¿Listo acá? ¿Está claro? Bien. Ahora, cuando yo hablo de Neuston, ¿quién es el Neuston para los macroinvertebrados? ¿Quiénes son macroinvertebrados? Recuerden, las larvas de los insectos. Hay tuícidos, ¿sí? Moluscos, ¿qué más? Crustácea, ¿cierto? Anélidos también, si no se los dicté, los anélidos también hacen parte de esos macroinvertebrados. Son grupos de individuos que por eso les voy a dejar una lecturita realmente sencilla para que más o menos se ubiquen en quiénes son los que estamos mencionando. ¿Quién es el Neuston según esto? Todos aquellos individuos que logran superar la tensión superficial del agua, es decir, todos aquellos individuos tipo macroinvertebrado que prácticamente caminan sobre el agua hacen parte del Neuston. Entonces, el Neuston lo encontramos acá sobre la superficie, caminando prácticamente. El Neuston lo encontramos prácticamente caminando sobre la superficie del agua. ¿Quiénes hacen parte de ese grupo? Por ejemplo, la familia Guerridae. De ese Neuston están, por ejemplo, la familia Guerridae, la familia Hydrometridae, ¿sí? Y la familia Belidae. Esas familias se encuentran prácticamente en la superficie del agua. Caminan venciendo la tensión superficial del agua. Prácticamente lo que hacen es, están adaptadas de almohadillas en sus patas y de una capa cerosa que permite que ellos no se hundan en el agua, sino que puedan caminar sobre el agua. Parecen unos mosquitos todos patoncitos, ¿sí? Entonces, los más comunes son los guerrides, ¿sí? Y andan en grupitos. Por ejemplo, los hydrométrides son unos insectos larguitos, delgados y patones también. Generalmente estos insectos tienen patas muy largas, pero filiformes, ¿sí? Entonces, aparecen estos individuos, Guerridae, Hydrometridae y Belidae, ¿sí? Entonces, ¿dónde van a encontrar el Neuston? Sobre la superficie. Cuando estén haciendo el muestreo, recuerden que en la superficie todo lo que capturan es ¿qué? Neuston. El necton, muchachos, el necton lo van a encontrar como individuos que prácticamente nadan libremente. Entonces, ¿dónde encuentran el necton? El necton está nadando libremente, nada libremente, ¿sí? Da igual, pero él hasta un poquito.
Miren acá, entonces, el nécton son aquellos individuos que están nadando libremente. Hay muchísimos grupos, pero de los más importantes pertenecen a 3 órdenes. Pertenecen al orden Coleoptera, las familias Dicticidae, Grinidae y Hydrophilidae. 3 familias importantes que si usted los ve de una vez, usted sabe que bueno, eso hace parte del nécton. Baetidae dentro de los efemenópteros como orden, y dentro del orden Hemiptera el más común es la familia Coryxidae, ¿sí? Entonces, familias aparecen de los órdenes Coleoptera, Efemenóptera y Hemiptera. Entonces estas familias: Dicticidae, Grinidae, Hydrophilidae, Baetidae, Coryxidae. ¿Por qué les hablo de familias? Y vuelvo a retomar lo siguiente. Recuerden que el método BMWP está enfocado al estudio de familias y no al estudio de especies. ¿Al estudio de qué? Familias. ¿Se acuerdan ustedes que cuando uno habla de las jerarquías taxonómicas, uno habla de reino? ¿Qué más? Filum. Clase. Orden. ¿Qué más? Orden. Familia. Género y especie, por allá dijeron subfilum. Y obviamente, en algunos casos hay subdivisiones dentro de cada una de las taxas jerárquicas, ¿sí? Yo puedo hablar de orden, superorden, suborden, ¿sí? Y es más, yo puedo hablar en el rango, cuando estoy hablando de especies, puedo hablar de variedades, por ejemplo en las plantas. Y recuerde que reino, en vez de filum, eso es para animales. En plantas, en vez de filum, digo división. ¿Está eso claro o no está claro? Como estamos, por ejemplo, cuando trabajamos el método Saprobio, yo no digo filum, porque estoy hablando de algas, digo división. La equivalencia de filum en Animalia, en Plantae, es división. Reino, división. Y en animales, reinum, filum. ¿Sí? O sea que la división y el filum están así, a la par. O sea, en categoría jerárquica o en orden jerárquico de cada uno de esos taxa están igualadas. Simplemente cambia la nomenclatura para darle un ordenamiento a eso. Entonces, el Neuston, muchachos, el Neuston lo vamos a encontrar como nadando. Batería. Y ahora, ¿ya se acabó? Ya. ¿Se acabó? Bueno, usted me hizo acordar en una película que trabaja Bruce Willis, que hay un man de Al Qaeda allá, y el otro tipo está sudando porque se le acabó la batería. Y ¿sí se la lleva? Hay que ver películas. Yo casi que saco la nueva, me le doy otro y ¡pam!